¿Cuántas generaciones están sin haber visto a su padre trabajar, haciendo colas en los bancos? No son para el plazo fijo son algunos políticos que se les robaron, o para cambiar dólares. Hacen cola para cobrar por no hacer nada. El hijo de esa persona, lo único que hacen es esclavizarlo, porque no tienen ni derecho a la educación, porque los hacen pasar de grado sin estudiar, y tampoco tienen derecho al trabajo porque no le enseñan oficios a propósito, para que terminen en la droga, para que terminen las adicciones y no se puedan poner nunca de pie y lo tengan arrodillado, y para seguirlo manejando al pueblo. Hay una cuestión que hace tiempo da vuelta por muchísimas cabezas. Es la idea de que en la Argentina hay una parte de la población que no quiere trabajar y que para poder mantenerse reclama siempre más y mayores subsidios del Estado. Y por eso, el Estado tiene que cobrar impuestos más grandes a la clase media. En este país no trabaja el que no quiere. Esta frase fue popular durante casi 50 años en la Argentina, y es que durante esos 50 años, salvo periodos cortos, la desocupación no desbordó el país. Pero esto no fue siempre así. Hasta la llegada del peronismo en el 46 a nadie se le hubiera ocurrido pronunciarla, menos aún en las décadas del 20 o del 30. Pero luego de 1945 cambió el panorama ocupacional y esa frase comenzó a popularizarse. Las bases en las que se apoyaba esta nueva situación eran varias. Una de ellas era la protección a la industria nacional. Para importar las mercaderías del exterior debían pagar impuestos aduaneros que encarecían los precios de los productos extranjeros. Esto daba una ventaja a la industria nacional, manteniendo altos los niveles de empleo y por ende un importante nivel de poder adquisitivo en el mercado interno. Casi 50 años de un piso ocupacional aceptable arraigó la sensación, la idea, la creencia de que ese nivel ocupacional ya estaba consolidado. No pocos desocupados actuales o sus padres habrán pronunciado esa frase más de una vez. Esa creencia estaba muy arraigada. Veamos el panorama actual. En un ciclo organizado por el Instituto Argentino de la Empresa, en Pilar, el secretario de Empleo Miguel Ponte desplegó la visión del Ministerio de Trabajo sobre la realidad laboral y la estructura ocupacional. La economía popular llegó para quedarse, y esa realidad desde su visión no puede ser dejada de lado. ¿Qué es la economía popular? Está compuesta por dirigentes que agrupan a cartoneros y recicladores, horticultores familiares, pescadores, artesanales, textiles independientes y en cooperativas, motoqueros, manteros, ladrilleros, cooperativas de infraestructura, cooperativas de servicios, entre otros. Esa es la base de una pirámide laboral que tiene en el centro a los trabajadores de empresas recuperadas, las cooperativas sociales, a cuentapropistas ocupados y en la cima a los asalariados privados y estatales, a los autónomos y a los empresarios. Ponte presentó números sobre la estructura ocupacional. Hay 12 millones de personas entre empleo privado, público, doméstico, autónomo, monotributistas y monotributistas sociales. Y hay 11.700.000 personas entre desocupados, trabajadores no registrados, economía popular y los que denominó potencialmente activos no activos. Un mundo laboral partido casi exactamente al medio, entre los que están de un lado y otro de la formalidad del empleo. Este cuadro no surgió en un día y se enfrenta a un futuro desafiante como el que plantean las visiones referidas al trabajo en el marco de la inteligencia artificial. A juzgar por estas cifras oficiales, ese panorama de casi pleno empleo no existe más en la Argentina desde hace tiempo. Por ende, para juzgar y calificar a las personas y las políticas tendríamos que preguntarnos antes, en el país, ¿cuántas personas necesitadas de trabajar hay y cuántos puestos de trabajo existen? ¿No corremos el peligro de estar juzgando sobre la base de condiciones pasadas ya hace tiempo y hoy inexistentes? Hacia fines de los años 80, el capital financiero internacional, los grupos económicos locales y la oligarquía lanzan un golpe de mercado, la hiperinflación y con ella la desestabilización. Eso fue un golpe al gobierno de Alfonsín y sobre todo una advertencia al entrante gobierno de Menem. ¿De qué se trataba? De abrir la economía, de la llegada de la famosa globalización. ¿Pero qué implicaba esto exactamente? En síntesis, poner al mercado interno las riquezas naturales y las empresas del Estado, es decir, a la Argentina toda, a disposición del capital internacional. Por un lado, el desarrollo tecnológico en los países centrales elevó tal el punto de productividad que necesitaban todos los mercados del mundo para colocar esas enormes cantidades de mercancías. Por otro lado, la enorme acumulación del capital de los grupos financieros internacionales no encontraban ya suficientes lugares de inversión rentables. La apertura de la economía significó entonces que las empresas
empresas del Estado pasaran a manos primero del capital privado y luego del capital extranjero, que cerraran miles de empresas debido a la competencia extranjera y que se endeudara el país para rendirle ganancias a ese capital especulativo. A los 3 años de gobierno de Menem, ya la desocupación rondaba el 20%. Este fue el punto de partida de una desocupación que solo iba en subida. Por supuesto que esta crisis exigía la apertura de la economía a todos los países, pero la apertura de los mercados no era la solución definitiva que estaban buscando los países desarrollados. Era solo una medida más que, llegado a un punto, se agotaría como todas las anteriores. La debacle vendría a la Argentina en diciembre del 2001, como había llegado en el 95 para México o para el sudeste de Asia en el 97, etc. Pero no tardaría en llegar, luego de su recorrido en extensión, de vuelta al lugar donde se originó. En 2008, la crisis retornaría al primer mundo e inclusive a su cúspide, Estados Unidos. ¿Pero será así o son solo ideas nuestras? Veamos. ¿Una nueva crisis en puerta? Se oye la tan temida palabra contagio. Se trata de una historia conocida, pero eso es lo que la hace tan inquietante. ¿Por qué sigue habiendo esas crisis? Y lo peor, los intervalos entre crisis parecen estar acortándose y las consecuencias de cada crisis parecen peores que la de la anterior. Pero el problema no es Turquía, Brasil, India o quien sea que esté siendo golpeada ahora mismo. El real problema es que las economías más ricas del mundo, Estados Unidos, la eurozona y actores más pequeños, no han logrado resolver sus debilidades subyacentes. En síntesis, con la llegada de la globalización se terminó el ciclo de una situación del empleo no ideal, pero sí, por lo menos, tolerable para la sociedad. La globalización vino empujada por el avance productivo en los países desarrollados, avance que siguió adelante y derivó en la sobreproducción crónica, exceso de producción que sobrepasa la capacidad de consumo del mercado. ¿Y cómo siguió la cosa en nuestro país? Frente a una serie de medidas comerciales proteccionistas del gobierno de Cristina Kirchner, veamos la reacción de los países desarrollados. La Organización Mundial del Comercio intimó al gobierno por las trabas al comercio internacional. Tal como se esperaba, la Organización Mundial del Comercio falló ayer en contra de la Argentina. Las conclusiones y recomendaciones se basan en las quejas presentadas por la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Ayer, tanto Washington como las autoridades europeas celebraron el fallo. Europa celebró la decisión. El comisionado de comercio de la Unión Europea, Karel de Gucht, emitió un comunicado en el que celebró la decisión de la Organización Mundial del Comercio, que indicó que determinadas condiciones que impuso la Argentina a las empresas que pretenden importar productos violan la ley de la Organización Mundial del Comercio. El representante de Estados Unidos fue mucho más claro. Dura respuesta de Washington. Esta es una gran victoria para los trabajadores industriales y agricultores, dijo ayer Michael Froman, el representante de Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio. Las medidas proteccionistas de la Argentina impactan sobre un amplio segmento de las exportaciones de Estados Unidos y potencialmente afectan miles de millones de dólares en exportaciones norteamericanas cada año que sostienen empleos de alta calidad para la clase media estadounidense, consideró Froman. O sea, se perderían puestos de trabajo en Argentina para mantener los puestos de trabajo en Estados Unidos. Más claro, imposible. Veamos 3 años después. La Fed, Banco Central de los Estados Unidos, reconoce que la tecnología y la globalización están aniquilando la clase media de los países desarrollados. Janet Yellen, la presidenta de la Fed de Estados Unidos, reconoció ante el Congreso de los Estados Unidos que los salarios y los puestos de trabajo que requieren una calificación baja o media están disminuyendo, lo que presiona a la baja de las rentas procedentes del trabajo e intensifica la desigualdad de ingresos. El cambio tecnológico ha eliminado puestos de trabajo y la globalización ha reforzado el impacto de la tecnología. Esta tendencia, que preocupa a la Reserva Federal, la Fed, de Estados Unidos, también está en la lista de problemas del Banco Central Europeo. En la eurozona también está desapareciendo la clase media, con unos efectos similares a los de Estados Unidos. Queda claro, ¿no? Con un contexto internacional en donde la clase media desaparece en los países desarrollados, ¿será posible en estas condiciones fantasear con un renacimiento de esta clase media en la Argentina? ¿Cómo siguió esta historia? Luego de que el fenómeno llegara a ciertos niveles incompatibles con la gobernabilidad de la sociedad y se acentuaran los problemas derivados de él, violencia, inseguridad, droga, etc.,
Ante lo insostenible de la situación, ¿cómo se actuó frente al problema? Se comenzó por crear una cantidad de planes y subvenciones sociales que fueron en aumento a lo largo del tiempo. Para el sustento de esos planes, el Estado recaudaba del consumo popular y de los ingresos del resto de los trabajadores y de la llamada clase media. Ante esto, los grandes intereses locales y extranjeros que fugaban y fugan sus ganancias al exterior y a los paraísos fiscales, evadiendo pagar los impuestos que les corresponden, aprovecharon para dividirnos. ¿Cómo fue esto? Expandieron la idea de que la clase media y los trabajadores mejor pagos pagaban impuestos para solventar los subsidios a los vagos que no querían trabajar. Así, los que habían creado el problema, quienes habían tirado la piedra, no solo escondían la mano, sino que además señalaban a otra mano, la de los afectados y víctimas, como los autores de arrojar la piedra. Y con este argumento lograron hasta ahora dividir al pueblo. Gran parte de la clase media y de los trabajadores mejor pagos cayeron en la trampa, porque resulta que esos subsidios estatales ponían en movimiento una porción importante de la economía. Esos subsidios eran parte importante del poder adquisitivo del mercado interno, lo que hacía que una gran cantidad de puestos de trabajo, comercios y servicios, etc., sobrevivieran, posibilitando así que los ingresos de la clase media y de los trabajadores mejor pagos se mantuvieran. Así resultó que el gran capital, con sus engaños y argucias, lograba que los beneficiarios directos e indirectos de este mayor movimiento económico atentaran contra la fuente de sus propios ingresos, y en general, siempre los ingresos de las clases medias dependen directa o indirectamente del consumo popular y de los sectores más humildes, y ese consumo depende del poder adquisitivo de esos sectores. Eso está en la lógica del movimiento económico de este sistema. Veamos un ejemplo en lo que pasó en la última semana de abril de este año. En el lapso de 7 a 10 días, por maniobras especulativas con el dólar y los intereses del Banco Central, el país perdió, y se volaron, 5.000 millones de dólares. Esa cifra a 20 pesos que estaba en abril y ya está a 36 hoy día, son 100.000 millones de pesos. La cifra que le restaron, léase, robaron a los jubilados en este año. Y en manos de los jubilados eso se gastaba en el mercado interno. Ahora se voló. No es la primera vez que la clase media cae presa de los conjuros del gran capital, a pesar de que luego es una de sus víctimas preferidas, ya que el gran capital no viene por los ingresos de los desocupados y los vagos que no quieren trabajar. Esos ingresos no significan nada para el gran capital. En cambio, sí se le hace agua a la boca cuando piensa en los ingresos de esa clase media. Es más, la pifiada de esa clase media es más patente, ya que si bien fue el gobierno de Cristina Kirchner el que agrandó esos subsidios e instauró la asignación universal por hijo, y por eso era odiada y repudiada por gran parte de la clase media, fue la misma clase media la que votó masivamente a la diputada Carrió, y sin embargo Carrió protestó en contra de la expresidenta reclamándole que le reconociera la autoridad de esa idea. Digamos que esos y otros subsidios pueden ser necesarios y hasta imprescindibles temporariamente, pero no pasan de ser paliativos para el problema, nunca pueden llegar a ser una solución. Y si no se encara el ataque frontal a la causa de los problemas, antes o después, esos problemas retornarán agravados. Y más aún, debido al crecimiento de la desocupación, distintos subsidios están en debate en todo el mundo. ¿Quién va a poner los fondos para ese ingreso universal? Contestan, el Estado. ¿De dónde va a sacar plata el Estado? No tiene otro lugar que desde los impuestos que cobra, pero las grandes fortunas evaden el pago de impuestos y fugan sus capitales a los paraísos fiscales. Por ende, solo queda recaudar en los sectores populares. Pasa el tiempo y siguen descargando la crisis en los pobres, los trabajadores y las clases medias. Esto ratifica, una vez más, que lo que está agotado es el mismo sistema capitalista. Valen acá algunas palabras hacia la clase media. Debería recurrir más frecuentemente a su memoria, porque en general reconoce tarde la causa de sus problemas, cuando el daño ya es enorme, y los trabajadores que se sienten clase media, que piensen y se pregunten por qué es que el gran capital les da una mejor retribución, y verán que no es porque sean mejores que los trabajadores precarizados, en negro o desocupados, ni tampoco porque sus patrones sean mejores que otros negreros, sino simplemente la causa es que no pueden aplastar a toda la clase trabajadora al mismo tiempo, dado que la fuerza de la clase trabajadora unificada por una explotación pareja con salarios de hambre, etc., los desbordaría y haría imposible el dominio social del gran capital. Ese temor y no otra cosa es lo que hace que algunos trabajadores estén mejor remunerados que otros. De no cambiar su actitud, una parte importante de la clase media argentina terminará desapareciendo del mapa como tal, y ese destino será inexorable, pues solo podrá defenderse de las políticas del gran capital que le empobrecen aceleradamente en
en alianza y hermandad con los obreros, pobres y humildes, llenándose de asco hacia los banqueros, la oligarquía y los grandes empresarios. De lo contrario, irremediablemente la empobrecerán y entonces se sentirá como un pobre más y recién allí podrá encontrar su camino. Lo que está pasando en estos días con el valor del dólar y la tasa de interés vuelve a mostrar una vez más el mismo resultado, que no hay modelo de capitalismo en la actualidad que en la Argentina pueda llegar a funcionar sin provocar crisis económica, social, política, etc. Por mi parte hasta aquí. Les pediría que estén atentos al canal porque voy a empezar a subir contenido de forma un poco más regular y bueno, muchas gracias por haber visto el video y hasta luego. Están tapando mal el pasado con los testigos amenazados. Están actuando frente al espejo, están siguiendo malos consejos. Están batiendo los sonajeros con traje y casco entre los obreros. Están rompiendo platos de otros, están tomando fuera de foco. Están diciendo filmen carajo antes que todo se venga abajo. Están hablando de lo que pasa desde allá lejos en la terraza y canta. Que déjà vu, que déjà vu, que déjà vu, que déjà vu.